Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este coloquio. Seguimos hoy día con otro eje del trabajo que estamos haciendo en el CRIPAL, especialmente con la investigación de Leila y en diálogo con colegas muy estimadas que trabajan temas afines desde Colombia y otros países. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Leila, que es... Quiero contar para la anécdota que María Cristina fue mi directora de doctorado. Bueno, así que estamos en familia y los reclamos para ella, por favor. Voy a dividir esta presentación como en dos partes. La primera, las dos van a ser muy cortas, como somos 5 presentadores, hoy vamos a tratar de mantenernos en 15 minutos cada una. Y la primera parte de mi presentación va a resumir rápidamente lo que estamos haciendo desde el CRIPAL en el trabajo de investigación sobre desplazamiento forzado y hospitalidad. La segunda parte de la presentación va a ser más específica de uno de los ejes sobre los cuales yo estoy trabajando directamente. Hay otros compañeros que están trabajando ejes complementarios. La presentación que voy a hacer hoy no se basa tanto en el terreno de investigación que hice en febrero de este año, sino que es más bien una reflexión teórica que va a guiar un poco el análisis de ese trabajo de terreno. El trabajo sobre hospitalidad en el CRIPAL es uno de los ejes más recientes, más nuevos, digamos, que se está desarrollando en el CRIPAL. Fue un trabajo que apareció para nosotros como una inquietud, un desafío teórico y político frente a los comportamientos y actitudes xenofóbicas y racistas que hemos visto crecer progresivamente un poco en Europa, en América del Norte y un poco en otras regiones del mundo también, particularmente en América Latina en algunos casos. Entonces empezó como una reflexión sobre realidades internacionales, pero lo hemos trasladado a terrenos de desplazamiento forzado interno en América Latina. Nuestros terrenos de investigación en este momento son Guatemala, República Dominicana, México, Colombia y ahí nada más. Teníamos Brasil, pero hemos tenido dificultades a concretar ese terreno. Lo que estamos investigando en Guatemala son 2 tipos de desplazamiento. Desplazamiento forzado interno, que es de larga duración, desplazamiento también, el paso, digamos, de las caravanas de migrantes de América Central hacia los Estados Unidos, que pasan por Guatemala. En República Dominicana estamos analizando el caso de la pérdida de ciudadanía, o más bien el hecho de que el gobierno le quitó la ciudadanía a los haitianos que estaban ahí desde hace más de 30 años y a veces más de una generación, y de un día para otro se encuentran sin ciudadanía. No es un desplazamiento forzado del lugar, pero es un desplazamiento de un grupo de personas que de un momento a otro se encuentran sin ciudadanía. El desplazamiento forzado que estamos trabajando en México es como el de Guatemala, desplazamiento forzado interno, pero también de paso de migrantes hacia América del Norte, y el desplazamiento que estamos analizando en Colombia es el desplazamiento forzado que conocemos acá, pero también la migración de venezolanos en Colombia. Así que diferentes aspectos a partir de esos mismos terrenos. Tal vez para empezar, las diferentes presentaciones que vamos a hacer hoy tienen que ver principalmente con desplazamiento, algunas también con hospitalidad, pero el eje de desplazamiento es como el central de el punto común de las 5 presentaciones. Para empezar, la cosa es cuál es la definición de hospitalidad, ¿no? Porque la desplazamiento la vamos a trabajar suficientemente hoy. Y hay que decir desde el principio que no hay una definición de hospitalidad que sea consensual. Digamos que si uno se va al mínimo necesario de la definición, y para utilizar el pensamiento liberal sobre el que no vamos a venir muy seguido en la discusión hoy, la hospitalidad es el derecho de no ser tratado como enemigo para un extranjero. Es el derecho de los extranjeros de no ser tratado como enemigo. Esa es la definición, digamos, minimal. Nosotros queremos analizar este proyecto desde el CRIPAL a partir de una definición política de la hospitalidad. Y política en el sentido de que lo que está en análisis es las fronteras de una comunidad, de un lado, el hecho de saber quién hace parte de la comunidad y quién no hace parte de la comunidad. Cómo se define para el que llega
cómo la comunidad que recibe define quién de los que llegan hace parte y quién no hace parte de esa comunidad. Tiene que ver también con el hecho de que los que llegan puedan construir un espacio propio, un lugar, para unir con el concepto del que vamos a estar hablando hoy, un lugar donde puedan realizarse, transformarse, pero también transformar la sociedad, la comunidad a la que lleguen. La hospitalidad se refiere entonces a esa construcción entre los desplazados y la comunidad, como decimos en Colombia, de recepción, a partir de una escucha activa y reflexiva que permita transformar tanto al que llega como a la comunidad de recepción. Hay que decir que cuando estamos hablando de esa transformación, de esa comprensión de quiénes hacen parte de la comunidad, estamos también hablando al mismo tiempo de relaciones de poder, porque definir quién hace parte de una comunidad es definir, pasa por una definición de poder. Bueno, digamos que hasta ahí el análisis que he presentado es como grosso modo los elementos que son comunes a los diferentes análisis sobre hospitalidad y desplazamiento forzado desde el Gripal. Lo que yo quiero presentarles... Gracias. Difícil, no lo meto. Les agradezco. Lo que quiero presentar ahora en lo que sigue es más como mi reflexión personal teórica frente a ese tema. Empezar diciendo que cuando uno está pensando el desplazamiento y la hospitalidad, hay que pensarlo como un término doble que se construye mutuamente. Los desplazados forzados, las migraciones forzadas más ampliamente pensadas, no solamente el desplazado forzado interno, sino la migración internacional, cuando es forzada, no corresponde específicamente o completamente a lo que pensamos de la hospitalidad en lo común, porque la hospitalidad generalmente se piensa como una relación de cortesía. Yo invito a alguien a mi casa, es una relación, y eventualmente ese alguien me invita también a la suya, es algo como un acto de cortesía en general. Cuando estamos hablando de poblaciones desplazadas, hay que tener en cuenta las condiciones del desplazamiento que son forzadas, que la persona está en condiciones diferentes que el que recibe, etc. Y entonces hay que pensar que esas condiciones diferentes están dadas por el contexto de conflicto, de persecución, de desarrollo, etcétera, que causan el desplazamiento. Y que el desplazamiento y la hospitalidad están siendo también concebidos como una relación recíproca en la que de hecho, para volver a empezar, perdonen un poco la distracción, para volver a empezar, podemos pensar que el desplazamiento forzado hoy y las migraciones forzadas a nivel internacional hoy encuentran resistencias fuertes a nivel nacional e internacional por diferentes circunstancias. Es esas resistencias que yo quiero mencionar rápidamente en los 14 minutos que me quedan. Tiene que ver con el hecho de que, tal vez una idea general que voy a intentar defender enseguida. Yo creo que las resistencias que crean esos diferentes tipos de desplazamiento forzado hoy tienen que ver con el hecho de que los desplazamientos a los que asistimos son de poblaciones marginalizadas, de poblaciones subalternizadas, si queremos llamarlos así, que están quitando esos lugares de la periferia para dirigirse hacia el centro, que están quitando esos lugares que les han sido asignados por las sociedades mayoritarias o dominantes para dirigirse hacia los lugares y sitios que están habitados completamente y copados por las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas de la sociedad mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los desplazados de hoy son los desplazados del pasado, que han estado sufriendo y viviendo un proceso de estructuración geopolítica configurada a partir de relaciones políticas coloniales que se derivan también en relaciones racistas y en relaciones clasistas que conforman la geografía de la ocupación territorial.
que lo pensemos en Colombia, y ayer habían varias presentaciones que hablaban de la ruptura geográfica a partir del color, de la clase y de la raza, y que lo pensemos desde otras partes de América Latina, donde, por ejemplo, de las Américas, donde la gente de América Central que está yendo hacia los Estados Unidos es la gente más pobre, la gente que ha sido más vulnerabilizada por los procesos de desarrollo y de racismo en las regiones. Eso quiere decir también que si esas personas que están siendo los actores y las actrices del desplazamiento forzado hoy son las personas que han sido desplazadas desde antes y que se están yendo hacia el centro, es porque hoy ya la periferia no tiene más periferia. O sea, hoy ya no pueden seguir yéndose a lugares más periféricos, más por fuera del centro, porque ya no hay. Y porque hoy, para el gran capital, la periferia, que era antes periférica, se volvió un interés económico. Entonces, que sea para la guerra y que sea para el control territorial por recursos y otros, hay que ocupar por el capital esos territorios que antes eran marginales y que ahora se convierten importantes para el capital. Entonces, la gente ya no puede seguir huyendo, tiene que, replegándose si queremos, tiene que regresarse hacia el centro. Ahora, no quiere decir que están llegando al centro-centro, están llegando a la periferia del centro, pero igual al centro. ¿Qué quiere decir con periferia? Y pensemos en los casos de Colombia. La gente está llegando a vivir... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? La gente está llegando a vivir en los botaderos de basura, en los humedales, en los barrancos, en las zonas que se resbaladizas, etc. No están llegando a vivir completamente en el centro, pero están regresando a las ciudades. Y eso es importante porque esas ciudades, yo decía ahora, están ya copadas por las relaciones, para empezar por el fenotipo. Yo pienso que ayer tú decías, estamos en un país que es racista y que la gente la despreciamos según la clase, el color y la raza, ¿no? O la clase y la raza, etc. Y es eso lo que también estamos viendo. Lo podemos pensar también en el sentido de que no todos los desplazados, sino todos los migrantes son mal recibidos en las ciudades, ni en Colombia ni en otra parte. El recibimiento que tiene acá una persona indígena que llega desplazada o afrodescendientes o campesinos no es el mismo recibimiento que tiene acá un gringo, un europeo que llega de un día para otro, en la misma ciudad y la misma cosa. Es porque no solamente los espacios geográficos están copados ya por relaciones blancas construidas o más o menos blancas construidas por un proceso colonial de siglos, sino que también las mentalidades nuestras están copadas por ese proceso colonial, por esa colonialidad, para hablar con ese lenguaje que hemos visto aparecer últimamente. Y eso quiere decir que recibimos mejor a la gente que sea más blanca y que tenga más plata, que sea menos pobre que la comunidad que recibe. Ayer hablábamos de, Tony decía, las presentaciones en términos de pensar alegremente, decía Oscar, y pensar negativamente, ser más optimistas o negativos frente a lo que estamos viviendo. Y yo pienso que ese análisis tiene algo de negativo definitivamente, que es ese aspecto de identificar el racismo. Yo quiero decir que el desafío que nosotros tenemos en el GRIPAL no es solamente seguir contribuyendo a comprender las razones y los comportamientos racistas, sino ver que se pueden cambiar o en qué escenarios, en qué realidades, en qué momentos se pueden transformar esas relaciones racistas por relaciones hospitalarias, ¿no? De construcción de ese espacio para los que llegan también. Y yo pienso que en los imaginarios sociales nos imaginamos siempre la hospitalidad como algo que es voluntario, generoso, pacífico, etcétera, ¿no? Muy positivo, muy bonito, pero que en la realidad pues que no se da así, pero que sí se puede transformar esa idea de la hospitalidad. Creo que tiene que ver con algunos elementos de la historia que estamos viendo que se transforma de todas formas, de la historia que se transforma y que va creando realidades diferentes, porque por supuesto que no son fijas y que cambian en el tiempo. Por ejemplo, frente a los desplazados internos en Colombia, yo voy nada más a abrir en los minutos que María Cristina me está dejando además, a abrir 2 o 3 pistas de reflexión, más bien de casos concretos que las compañeras ya estuvimos discutiendo un poquito y ellas van a trabajar más en detalle sobre eso. Uno, por ejemplo, es
sin decir que todo está arreglado, ¿no? Pero que hay pistas de pensar que la solidaridad, otra vez, que la hospitalidad es posible que se está dando como hecho, no como una buena relación de voluntad, sino como cambios un poco conflictivos, por supuesto, pero también a veces ineluctables. Y yo sé que eso es como muy problemático, no quiero entrar en esa idea de lo que es ineluctable en este proceso es más bien el hecho de que los desplazados son forzados y por definición van a seguir habiendo. O sea, no se puede parar a menos que parara la dinámica del capital. Entonces, el hecho de que los desplazados estén llegando masivamente a los espacios del centro, pensemos los desplazados en Colombia, por ejemplo, va cambiando las relaciones entre ese desplazado y la comunidad que recibe. No porque el uno o el otro quiera más uno que el otro, sino porque las dinámicas de la interacción social se presentan así. Por ejemplo, el caso de que muchos de mucha parte de esa concepción negativa que existe en las ciudades colombianas frente al campesinado se esté transformando. Esto es una hipótesis, pero yo creo que hay elementos que nos permiten identificarlo. Yo creo que hay en general, es una hipótesis otra vez, una actitud más favorable hoy al campesinado que lo que había hace 20 y 30 años en las ciudades colombianas. Y yo digo un ejemplo que para mí me marcó mucho cuando hubo el paro agrario del 2013, que la gente salió en los cacerolazos en la noche a apoyar el paro en Bogotá y en otras ciudades. ¿Se me acuerda el tiempo? Y eso para mí es significativo de ese cambio. No es que haya, pero hay un cambio, un progreso en esa visión de las ciudades frente al campesinado. No es completamente positivo, pero hay más manifestaciones de respeto al campesinado hoy que las que habían antes. Segundo ejemplo que va en ese mismo sentido. Hasta hace 20 años en Colombia, los funcionarios públicos podían hacer declaraciones abiertas contra los desplazados, calificándolos de criminales y diciendo, hay ejemplos que yo tengo en mente, los desplazados que llegaron de la hacienda de Bellacruz a Bogotá y que cuando lo fueron a sacar en la región de Cundinamarca, una alcaldesa movilizó los alcaldes de los municipios para decir que no los recibían porque eran delincuentes y que lo habían desplazado por algo sería. Eso hoy no es posible públicamente en esos términos, me parece, en Colombia. Entonces hay cosas que han ido cambiando, a veces porque la presión de los desplazados, a veces porque la formalidad interna, que hay, la imagen que hay que guardar en lo internacional, etcétera, pero que va cambiando. Y un último ejemplo que tiene que ver también con cómo se abren los espacios, no solamente desde la comunidad que recibe, sino también de los que llegan, es que muchos de los hijos de los desplazados, de la gente que llegó del campo a vivir en las ciudades, a Bogotá y otras partes, ven la ciudad como positiva y ya no se quieren regresar al campo. Están acá y se han integrado y tal vez esos son muchos de los que están cambiando la imagen de las ciudades frente al campesinado. Ahora, el problema es saber si eso es hospitalidad o simplemente integración, porque la gente, o asimilación, etcétera, porque la gente que llega ya no se identifica como campesino tampoco, ¿no? Y por supuesto que no son más campesinos, tampoco son solamente desplazados, pero es una dinámica que va transformándose. Entonces, para concluir, es esta idea que la hospitalidad no es algo que sea voluntario, a menos que sea la hospitalidad formal de la cordialidad de yo invito a alguien a comer hoy, me invitará un día o no, pero no es grave. La hospitalidad en términos políticos de cambiar la comunidad, de agrandar esa comunidad para que quepa el otro al que hemos marginalizado e invisibilizado, pasa por un proceso de transformación y de violencia, por supuesto, de las relaciones y de las concepciones de ese espacio que era excluyente y exclusivo del centro, que se va transformando con esos desplazados que ya no podemos seguir echando para la periferia, que ya está totalmente completa y que se vuelve un espacio importante para el capital. Entonces, un saludo para las colegas de panel, Gloria, Amegra, Caro, Clara y Leila, que estoy conociendo, pues un saludo para todos.
Bueno, a mí me encanta el tema de la hospitalidad. Cuando me pongo a hablar de la hospitalidad, no termino. Entonces, quiero leer mi presentación porque los 15 minutos no van a ser suficientes. Me pongo a hablar. Bueno, soy Wilson Riló, yo soy investigador del Instituto Pensar de la Javeriana. Desde hace 1 año y medio estoy aquí en Alemania haciendo un doctorado en filología en la Universidad de Leipzig. Y hoy estoy muy contento de poder participar en este seminario del TIPAL y en particular en este panel 4 titulado Migraciones e Imaginarios de la Hospitalidad con colegas extraordinarios. Mi presentación parte de los trabajos de investigación que vengo realizando, desde luego con otros colegas, sobre 3 migraciones. La migración haitiana, la migración colombiana, sobre todo la diáspora de la guerra colombiana, y la migración venezolana. La mayoría de esos trabajos ya fueron publicados por la editorial de la Javeriana. En todos ellos podemos sacar, entre otros, 2 elementos. Por un lado, existen múltiples gestos de hospitalidad que hacen personas y comunidades pobres y excluidas en las fronteras, por ejemplo, en el norte de Santander, en Turbo, en Tabatinga, hacia los migrantes. Pero por el otro lado existen también varias actitudes, acciones e incluso políticas de hostilidad hacia estos extranjeros. Hoy quiero hablar de la hospitalidad y propongo 3 puntos en torno a la pregunta acerca de qué significa este término hospitalidad. Haré esta reflexión desde la filología, que es la disciplina en la que estoy doctorando. De ahí el título de mi presentación, ¿qué significa la hospitalidad? 3 puntos desde una reflexión filológica. Primer punto, 2 complejidades de la hospitalidad. Con este punto quiero abrir un poco el lente sobre la hospitalidad. Lo primero que yo encuentro desde mi reflexión filológica, es decir, al adentrarme en el proceso del lenguaje, que es lo que hacen los filólogos y que quiero ser filólogo, es que la hospitalidad como término ha estado presente en los imaginarios de la humanidad desde hace muchísimo tiempo y bajo múltiples formas lingüísticas, palabras, símbolo, idea, categoría, concepto, imagen, metáfora. Se han tejido estas formas en al menos 3 grandes registros textuales. Aquí no reducimos texto al escrito, lo entendemos más bien tal como lo sugiere su etimología y como un tejido. El primer registro es la textualidad que encontramos en al menos 4 tipos de escritos, digamos, clásicos. Por ejemplo, textos de religión, con la Biblia, el Corán, mitos y tragedias, por ejemplo, la Odisea de Homero, teología, Francisco de Vitoria, y filosofía, ahí hay grandes nombres, ¿no? Está Kant, Levinas, Derrida y Scherer. El segundo registro, con las texturas estéticas, organizativas y sociopolíticas que encontramos, por ejemplo, en acciones de grupos religiosos, humanitarios, barriales. Estoy pensando en los jesuitas, en la CIMAD y también en las patrullas en México. También en películas, en obras literarias. Bueno, el tercer registro es lo que yo llamo la tejedura de silencios, invisibilidades, ausencias, que encontramos en un importante número de comunidades, países y continentes, por ejemplo África, por ejemplo Haití, que vienen practicando la hospitalidad desde hace muchísimo tiempo, pero no cuentan con una palabra, por ejemplo en Haití en creol, para nombrarla y mucho menos para darla a conocer. Este intento de clasificación nos lleva al primer punto de mi presentación, a saber las complejidades de la hospitalidad, que empiezan con el mismo término hospitalidad. Una primera complejidad en cuanto a cómo tejerla, una segunda complejidad en cuanto a cómo significarla, si significarla como ética, como ley, o como derecho, como política, o como objeto de estudio. En todo esto, la pregunta de fondo me parece es si la hospitalidad es insignificable, al menos si se usa una sola palabra o digamos un solo campo de conocimiento y acción para significarla, o
si toca articular más de una. De hecho, es lo que hicieron varios autores, entre ellos Derrida, quien habla conjuntamente del derecho, de la ley y de la ética de la hospitalidad. En caso de admitir que el término hospitalidad no es insignificable, surge otra pregunta acerca de dónde rastrear los posibles significados de ella. De ahí brota pues otro problema, que es el segundo punto de mi presentación, a saber la trazabilidad de la hospitalidad. Si nos alejamos un poquito del clásico enfoque etimológico de la hospitalidad, encontraremos otro enfoque reflejado en la misma palabra trazabilidad. Según la Real Academia Española, la trazabilidad es la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. Como ustedes pueden ver, este término, que de hecho viene de la palabra inglesa traceability y del marketing, nos lleva a un significado reciente, pero ya hegemónico del término en inglés hospitality. Hospitality designa el campo de estudio del management del turismo, por lo que, dicho sea de paso, en varios países anglohablantes, por ejemplo en la India, quienes le apuestan por la necesidad ética y humana de acoger a migrantes y refugiados, no quieren utilizar esta palabra hospitality, que es turística, comercial, hotelera, porque justamente esta palabra, hospitality, dice y significa otra cosa completamente diferente de lo que se quiere decir. Ahora sí, si buscamos el origen del término hospitalidad, el proceso de su evolución filológica y los múltiples significados que utilizamos en nuestras investigaciones, esto es, si pesquisamos su trazabilidad, encontraremos la genealogía de casi todos sus significados, fundamentalmente en las tradiciones occidentales, en la cultura hebrea judía, romana, europea, es decir, los grandes referentes teórico-conceptuales que manejamos serán sin duda occidentales. De ahí que todo lo relacionado con la trazabilidad de la hospitalidad muestra que hemos desarrollado pocas o no muchas capacidades para acoger los significados provenientes de otras culturas en nuestras representaciones de la hospitalidad. Es decir, que nuestras representaciones de la hospitalidad son paradójicamente poco hospitalarias con lo no europeo, lo no occidental. Al menos así lo entiende el cantante de reggae de Costa de Marfil, Tiken Jah Fakoly, quien en su canción que se titula Bien Voir, en español, ven a ver, él nos dice, abro comillas, ven a África a visitar las familias y los pueblos de este continente para saber qué es la hospitalidad. Sin querer para nada romantizar a África, ahí va mi tercer punto, las polifonías de la hospitalidad. Para empezar, señalemos una crítica de fondo que es postcolonial, que sugiere este cantante marfileño. Se trata de esto. Tendemos a mirar solo hacia un lado, hacia Europa, hacia Occidente, y desde ahí universalizar, generalizar. Es lo que nuestro colega Santiago Castro Gómez llama la hubris del punto cero, es decir, la arrogancia y la desmesura de quien cree que está prácticamente en el lugar escondido de Dios, un lugar sin lugar, y desde ahí puede tener e imponer sus puntos de vista considerados universales. Tomando en cuenta este aporte postcolonial, podemos decir que la tarea filológica no consistiría en buscar unos significados universales o comunes de la hospitalidad, sino en acoger, estemos donde estemos, las polifonías de la hospitalidad, con sus resonancias, estruendos, silencios y susurros, polifonías que vienen de todos los lugares del mundo. Es decir, la diversidad filológica debe articularse con la diversidad geográfica, cultural, epistemológica. Nuestro mundo es amplio y diverso, sus gramáticas y lenguajes lo son también. Otra crítica de fondo que ya fue aludida por los pensadores postestructuralistas franceses como Michel Foucault, Jean-Pierre Vigas y Roland Barthes va contra la supuesta correspondencia o homología entre palabra y cosa. El cantante Tiken Jah Fakoly
nos invita en su mencionada canción a venir a África para saber qué es la hospitalidad. La palabra hospitalidad y la realidad que esta representa ya no se corresponden en concreto en Europa y en Estados Unidos, por dar unos ejemplos, donde dominan lo que Ashenden llama las políticas de la hostilidad hacia migrantes y refugiados que vienen de países pobres. Evidentemente se rompe, se fractura y se disloca cada vez más esta supuesta correspondencia en los territorios de los Estados-nación, en particular en esta parte del mundo donde me encuentro, donde ya no se sabe qué podría significar hoy en día esta palabra hospitalidad, palabra vuelta cada vez más vacía en medio de la exacerbación de los nacionalismos, la xenofobia y los repliegues identitarios. Es urgente, pues, descentrar la mirada de nuestras tradiciones occidentales para dirigirla también hacia las comunidades, incluso las que son pobres, aisladas, excluidas, que no tienen ni siquiera una palabra o no saben que ésta existe para nombrar sus múltiples acciones de acogida a extranjeros y extraños. El objetivo de este descentramiento y recentramiento de estas miradas no es ni más ni menos para rastrear, más que la trazabilidad, los múltiples trazos de la hospitalidad, es decir, las huellas de la presencia a menudo invisibilizada de esta gran ausente, la hospitalidad, en nuestro mundo globalizado. Evidentemente, estos trazos de las polifonías de la hospitalidad en las geografías a menudo excluidas y olvidadas son difíciles de documentar y visibilizar, sea porque como investigadores no podemos llegar hacia dichos lugares, sea porque no estamos atentos a estos trazos, sea porque estamos bloqueados epistemológicamente desde nuestra crisis del punto. Lo paradójico, este punto es muy importante, es que en algunos casos la hospitalidad forma parte de la textura de la vida cotidiana de estas comunidades, quienes a veces son criminalizadas por unos estados bajo el pretexto de que ellas son cómplices de los migrantes ilegales que acogen y ayudan. Las ponen al lado de los traficantes, lo que se llama el delito de la hospitalidad. Aún así, con todo y todo, seguimos yendo a lo largo de nuestra región de América Latina a personas y comunidades excluidas que acogen y ayudan a otros excluidos y los acogen en sus territorios que son marginados y olvidados, por ejemplo, en las fronteras. De esta manera, estos trazos invisibilizados de la hospitalidad que claramente contrapuntean con las políticas gubernamentales y las actitudes o algunas actitudes sociales de hostilidad hacia los migrantes, cartografían un nuevo campo de lo posible y en concreto cartografían otra América Latina posible, otro futuro posible, otra humanidad posible, otra globalización posible, es decir, otro mundo posible. En conclusión, con base en los 3 puntos que acabo de mencionar en mi presentación, todo parece indicar que la tarea filológica que nos incumbe no consiste de ninguna manera en generalizar, clasificar y jerarquizar los significados de la hospitalidad, sino en escuchar en el caos de todos los lugares del mundo las polifonías de la hospitalidad que trazan, indican y hacen realidad otro mundo hospitalario posible. Los trazos de estas polifonías son un hacer y es también un decir. Es un decir con el ejemplo y a veces sin ni siquiera nombrar el término hospitalidad. Es un decir que se articula en silencio, desde la invisibilidad, desde abajo e incluso bajo amenazas. Muchas gracias. Bueno, buen día. Debo agradecerle a Leila Celis esta invitación y a Gripal. Estoy muy complacida de conocer esta experiencia y con expectativas de que podamos como continuar. Efectivamente, cuando hablaba con Leila, hacíamos referencia al trabajo que he venido realizando desde los años 90 sobre desplazamiento forzado interno en Colombia hasta el presente y en los últimos 10 años sobre desplazamiento forzado transfronterizo.
El último trabajo fue con migración forzada en la frontera España con Marruecos y aquí en la frontera de Colombia con Venezuela. No sé si te había comentado que trabajando esto de que yo llamo una dinámica colombo-venezolana, no colombianos allá o venezolanos acá. Este es otro tema del cual no voy a hablar. Entonces, escogí en este tiempo tan corto, pues también leer, creo que es lo más práctico, y hay 3 puntos que quiero comentar. El primero es lo que conocemos como lugares de enunciación. Quiero destacar 3 puntos. El primero dice que una mirada del contexto del orden global de control de las migraciones y las fronteras en la división geopolítica norte-sur, en consolidación a partir de la llamada Guerra Fría, permite identificar que las categorías jurídicas, políticas y sociales en aquellos nombrados como migrantes no son más que un proceso de formación, transformación y politización de esas mismas categorías que se estipulan con esos nombres. Agreguémoslo migrante irregular, agreguémosle no ciudadano, agreguemos muchas otras. El segundo punto es que me ubico más en una crítica al punto de vista de la razón humanitaria, entendido a la vez como un poderoso imaginario social de nuestro tiempo y un mecanismo de gobierno humanitario que va de la mano de las políticas globales migratorias y fronterizas que van construyendo crisis de migrantes y refugiados, crisis humanitarias en diversas partes del mundo. En esta perspectiva, se puede hablar de una era humanitaria como aquella en la que el pensamiento de la víctima absoluta prohíbe los juegos polémicos de la subjetivación política. La consecuencia inevitable es que los derechos humanos, derechos de los migrantes, se convierten en los derechos del otro, el no ciudadano, que hay que defender en su nombre, por lo que el excluido queda encerrado de nuevo en la tercera persona, lo que le impide acceder a la esfera pública. Y el tercer elemento, digamos, de enunciación es, digamos, las perspectivas en las que me inscribo en el trabajo de investigación política y cultural, de construcción de identidades políticas, de disputas de hegemonías y contrahegemonías, pudiéramos decir también plebs, populis, como esa relación en términos de lo que ayer se discutía. En esta perspectiva, la peculiaridad es destacar los rasgos activos y positivos de la experiencia migrante y por tanto interpretar a este migrante, a refugiados, a solicitantes como actores políticos, como agentes que interactúan para modificar las producciones legales y políticas de ellos como indeseables, irregulares, no ciudadanos. Así se hace necesario, urgente tal vez, un cuestionamiento a la naturalización de situaciones como la ilegalización, la irregularización, la criminalización de poblaciones migrantes a partir de nuevo de categorías jurídicas, como si estos procesos no estuvieran inscritos en relaciones sociales, políticas y culturales, y también en, comillas, la lógica política y simbólica de los frecuentemente xenófobos estados nacionales, tal como enfatizó Hannah Arendt desde mediados del siglo XX. Quiero terminar este primer punto poniendo de presente un poco el tono de lo que ha sido el trabajo con desplazamiento interno y también con desplazamiento forzado transfronterizo, con una cita del autor Peter Niers. Pensaba yo ayer que no falta el europeo, ahorita van a ver que hay 2 o 3. Dice así: ¿quién se puede mover? ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede actuar políticamente? Las luchas de los refugiados y los migrantes han problematizado respuestas convencionales, no está tan largo esto, a estas preguntas de una manera profunda. Sus luchas han demostrado que a pesar de los riesgos y peligros considerables, nuevos sujetos políticos se están formando dentro de los sitios securitizados y zonas fronterizas. Las luchas de refugiados y migrantes en torno a los temas de detención, deportación, regularización, libertad de movimiento han desmentido las suposiciones más preciadas sobre la subjetividad política, mientras que ellos han sido vistos como han sido asociados al victimismo, a la impotencia, a la dependencia. Recientes teorizaciones sobre ciudadanía desafían estos supuestos y muestran cómo los migrantes negocian, contestan, evaden, desobedecen las fronteras y al hacerlo se constituyen como sujetos políticos. Estos estudios representan un cambio en la forma en que conceptualizamos la ciudadanía, de un estatus formal, por supuesto,
a la representación, a una representación de la subjetividad política como consecuencia de acciones inesperadas, desconocidas e irregulares. Este, digamos, es un poco el primer punto que quería decir. Y el punto 2 y el punto 3 voy a tratar de mostrarles cómo hemos abordado en esto del desplazamiento forzado, en esto de cómo se relaciona la gente que llega con la gente que estaba, qué pasa con esto del que llega y el que recibe, en el desplazamiento interno en las ciudades colombianas, focalizado en la ciudad de Medellín, pero de alguna manera haciendo un análisis de cómo se han formado, se han construido las ciudades colombianas y las ciudades latinoamericanas. Van a ver ustedes, ahí entonces nos tenemos que acompañar de José Luis Romero, América Latina, las ciudades y las ideas, Jesús Martín Barbera, autores latinoamericanos, Carlos Monsiváis, autores latinoamericanos claves con esto. Y digo que no falta el europeo Manuel Delgado, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, maravilloso, con el que hemos trabajado el tema de la vida urbana, cómo se construye, cómo se hace la ciudad, inclusive con la urbe y la polis, que es un poco la plex populis de la que el profe Manuel Delgado nos habla. Segundo, lo nombro como desplazamiento interno, entonces hablo de migrantes y desplazados en las fronteras culturales y políticas de la ciudad. Nos acercamos al desplazamiento interno de población en Colombia desde un enfoque sociocultural y político, evitando la mirada dualista entre campo y ciudad, lo decía Leila ahora, trascendiendo las visiones estigmatizadoras sobre los migrantes y desplazados por la violencia y reconociendo sus aportes culturales, sociopolíticos, y los aportes culturales y sociopolíticos que han hecho al proceso de configuración de las ciudades. Ya empezamos fuerte, ayuda a configurar ciudades, a hacer las ciudades que tenemos hoy. En esta perspectiva es importante indagar por los cambios que operan en los individuos cuando toman la decisión de partir o son obligados a partir antes, y la inserción definitiva en las ciudades, un después que puede estar en marcha. Es relevante además ese periodo intermedio, ese espacio-tiempo, esa interfase sociocultural y política en la cual se ponen cara a cara el campo frente a la ciudad, donde se producen inevitables choques culturales, transacciones, tráficos simbólicos y de recursos, intercambio de bienes y de males, a la hora de la negociación de una necesaria u obligatoria copresencia en la ciudad. Los desplazados traen consigo su biografía, marcada por características socioculturales de sus lugares de procedencia, muchos rurales, mucho un poco menos rurales, y un capital social y cultural, le puse comillas a lo de capital. Traen también entre sus valijas las historias de violencia, las marcas propinadas por actores y los motivos que los llevaron a abandonar su terruño. Es con todo esto que construyen y reconstruyen las relaciones de vecindad, pero también conflictos, y es lo que va a marcar definitivamente la manera de ser y habitar los nuevos territorios, los barrios de llegadas a las ciudades, a través de diversas posiciones adquiridas y no prescritas, de las más variadas experiencias, fundamentadas en la lógica de la oportunidad, en las artes del hacer, en la utilización creativa de los escasos recursos con que cuentan, estos pobladores transfiguran, crean las ciudades y diversifican prácticas de ciudadanía. Con su esfuerzo puesto en común, invaden lotes, adquieren lotes piratas, autoconstruyen viviendas y urbanizaciones, legalizan previos, ayudan a construir acueducto, alcantarillado, vías, puestos de salud, parroquias. La parroquia es un elemento de ayuda mutua, podría decirse, muy fuerte en este país. Con estrategias de supervivencia, actividades económicas informales y en algunos casos con trabajo en el sector formal, forjan economías morales y estrategias de mercado, crean variados lugares de encuentro, formas de sociabilidad y organizaciones que combinan con fiestas, celebraciones religiosas, civiles, inscritas en relaciones de vecindad, compadrazgo, amistad. Es entonces en la esfera de lo cotidiano, en las interacciones locales producidas por migrantes y desplazados, donde además de encontrar nuevas posibilidades de comprender las transformaciones culturales y políticas que se producen en la ciudad, se puede auscultar las más diversas formas, prácticas y experiencias de ciudadanía que no se reducen a las formas institucionales, a los derechos y deberes consagrados en la ley, sobre todo en contextos como los nuestros, cargados de una gran heterogeneidad y diversidad, de rupturas y transacciones entre viejas y nuevas experiencias. La interacción entre viejos y nuevos pobladores urbanos impone como única opción para construir un modo de vivir juntos la negociación de la copresencia, con múltiples transacciones y negociaciones, donde se hace necesario vivir con diferencias de familia, de religión, de culturas locales y regionales. En Colombia, que a veces se dice que es un país de regiones, esto es un punto no menor. El migrante recién llegado
El desplazado que pide asilo en la ciudad hace parte de ella en el momento en que toma la decisión de quedarse. Sin embargo, esa decisión del sujeto no implica un reconocimiento inmediato por parte de la ciudad y de la sociedad de llegada, pues estas sociedades se abrogan el derecho de inspeccionar y dictaminar sobre aquellos pocos a quienes dicen reconocer como factor de enriquecimiento y desconoce a los demás, los más, por ser factor de descomposición, con comillas. Se produce procesos de inclusión y exclusión, un forcejeo en medio del cual se determina quiénes tienen derechos, quiénes pueden participar como ciudadanos plenos, quiénes quedan por fuera de estas categorías. Así, migrantes y desplazados forzados en Colombia ponen en evidencia la manera como las ciudades se convierten en objeto de disputa por el derecho a la ciudad entre nuevos y viejos colonizadores urbanos. Esto es un discurso muy fuerte en las prácticas colombianas, pues de América Latina también. Los compañeros brasileños saben bien. Yo me había leído que era 5 cada uno. Voy a decir a modo de reflexión final en este punto, y de alguna manera conversa con el debate de ayer. Si en alguna experiencia colectiva y multitudinaria de los grupos sociales existentes se puede anidar un contenido más amplio de cómo se formaron las ciudades, esa es la experiencia histórica de la plebe urbana en América Latina y en Colombia en particular. La ciudad, mejor la vida urbana, solo ha podido desarrollarse a través de una experiencia existencial de multitudes. Los pobladores populares refundan la ciudad que ellos necesitan en lugares donde mejor pueden hacerlo. Marcan la memoria urbana de lo que ha sido y sigue siendo la ciudad colombiana contemporánea. Entonces voy a terminar con estos 5 minuticos que me permiten. Quería hablar un poco destacar entonces por lo menos 3 cosas. Les decía, me desplazo un poco hacia el desplazamiento forzado transfronterizo, hacia el trabajo que vengo haciendo con refugiados, con colombianos que se llaman víctimas en el exterior en los últimos años, donde hay un activismo impresionante. No puedo adelantar mucho, pero sí quiero destacar esto. En el globalizado mundo de hoy, en contextos de migración transfronteriza, la tensión constante entre las figuras de ciudadano y extranjero cobra mayor vigencia y nuevas manifestaciones. La paradoja que introdujo el emigrante e inmigrante en la antropología y la teoría política contemporánea ha sido desafiante. De nuevo, es la figura del migrante la que le recuerda al pensamiento liberal cuán difícil es tratar de deducir o anticipar la justicia de una comunidad política, o establecer lo que se le atribuye como inmanente al individuo, o lo que se presupone como universal en la práctica intersubjetiva de la comunicación. Migrantes y refugiados ponen en jaque la función originaria de la soberanía, precisamente porque al presentarse desprovistos de cualquier referente, siendo solamente humanos, rompen la supuesta identidad existente entre las figuras de hombre y ciudadano, aquella que nos acompaña desde hace más de 200 años, sobre la cual se ha edificado la soberanía política moderna. Quiero destacar, para poder, voy a destacar 2 párrafos más que María Cristina va a permitir. En la interpretación que se propone analizar, que es lo que yo estuve trabajando, como les decía al principio en estas investigaciones, las acciones, resistencias, acciones políticas de poblaciones migrantes en el marco del orden global de control de migraciones y de fronteras, mediante aquellas que mediante políticas de ciudadanía clasifican migrantes autorizados, no autorizados, ciudadanos, no ciudadanos, niega a esas poblaciones cualquier estatus jurídico desde la legalidad en el marco del Estado. Dicho de una manera sintética, se propone describir prácticas emergentes de ciudadanías transfronterizas a partir de 4 dimensiones: redes, saberes, territorios, trayectorias. La aproximación transfronteriza permite construir de este modo la imagen de una subjetividad migrante que multiplica las conexiones materiales y simbólicas, políticas, con la capacidad de ubicarse en distintos territorios a la vez, capacidad de circulación territorial, ampliar relaciones sociales y hacer parte de redes sociales que no están atadas a fronteras geográficas, políticas o culturales, con la potencialidad de diversificar los sentidos de la pertenencia, algo casi impensable por fuera del Estado-Nación o de la identificación de nacionalidad. Lo novedoso es comprender la movilidad y el arraigo como una dimensión específica y relevante de la vida social, con incidencia en la creación de unas nuevas formas de sociabilidad, pertenencia y relación con el espacio. Y voy a saltarme unas cosas y termino con una frase de Gabriel del Tarde, porque voy a terminar con el tono, yo no uso la palabra positivo, tal vez esperanzador. Gabriel del Tarde es italiano y se fue a recorrer con los subsaharianos
por dónde andaban, ya saben, en las fronteras de Europa. Y dice él, en la entrevista, dice, ¿qué encontraste por el camino? Dice Gabriel, creía que encontraría mucho dolor y sangre, y lo encontré. Pero lo más fuerte que hallé no fue el desánimo, sino la esperanza, o más bien el espíritu de rebelión y el poder de los sueños que a veces se convierten en más reales que la propia realidad y te llevan a hacer cualquier cosa con tal de alcanzarlos. Fue una gran lección para mí, dice Gabriel, me ayudó mucho a cambiar mi perspectiva. Dejé Italia esperando encontrarme víctima de una injusticia y acabé conociendo a mis héroes, a gente que estaba desobedeciendo una ley injusta para cambiar su destino. Hoy miro el fenómeno de la inmigración a través del Mediterráneo como el mayor movimiento de desobediencia civil a las leyes europeas. Muchas gracias. Buenos días. Voy a tratar de ser lo más juiciosa con el tiempo. Voy a presentar una parte de mi tesis doctoral que es sobre espacialización de la población desplazada en entornos urbanos, más parecido a lo que estaba diciendo Leila al principio de cómo se crean periferias en el centro para mantener aislada la población. Y si bien no hablo de hospitalidad ahí, lo que estamos hablando es desde el término integración local, y eso viene ligado a una idea de también de la política pública internacional, de todo lo que son instrumentos de derecho internacional sobre desplazamiento de inmigrantes, de cuándo termina o cuándo llega a fin el desplazamiento, y esa pregunta tiene que ver específicamente con la integración de la población. En esa búsqueda de la espacialización, bueno, o esa búsqueda empieza por culpa de Gloria, que fue la directora de la tesis de maestría, y es culpa de ella, fue a través del desplazamiento forzado intraurbano y cómo se llevaba, o mejor dicho, es la pregunta, ¿por qué siguen desplazándolos a las personas en la ciudad sabiendo que se supone que es el refugio? Entonces, esa es la que empieza, o que da pie a la tesis de doctorado, y ligado a esa idea de ciudad y desplazamiento, entonces lo que yo tengo para presentar desde la integración local son dos puntos. Uno ya lo introdujo Gloria, y es todo lo que tiene que ver con la construcción del espacio urbano más que de la ciudad en relación con la población desplazada y cómo ellos participan en esa construcción de espacio urbano, entendido como aquel espacio de producción y de los servicios urbanos como tal, y la creación de los sujetos que tiene que ver con la política pública, porque la política pública en últimas termina definiendo, todo el derecho define sujetos jurídicos para poder así derivar de sus acciones unas consecuencias jurídicas y unas consecuencias jurídicas para el Estado. Entonces tengo sobre esas dos variables como tres puntos que creo que se mantienen durante toda la vida del desplazamiento forzado, que en este país es prolongado. En el sentido, bueno, es que todo el desplazamiento forzado es prolongado, porque si en últimas el fin del desplazamiento es la integración, pues no es tan fácil. Entonces es un desplazamiento forzado prolongado en donde la ciudad, el espacio urbano se produce y se reproduce, al igual que la política pública cambia y modifica o verifica o desinstitucionaliza e institucionaliza nuevos sujetos para brindar ciertos apoyos. Entonces, en esa idea voy a hablar como de tres puntos que son coexistentes e incluso en microespacios, es decir, las relaciones de rompimiento, de integración, de construcción, eso está todo el tiempo presente en la vida de los migrantes. Y entonces lo primero tiene que ver con la historia de los excluidos, ¿cierto? Y la historia de la construcción de la ciudad y de la sobrevivencia. Entonces, el primer momento, que es anterior, muy anterior a la declaración de desplazamiento forzado, es todo lo que tiene que ver con el copamiento conjunto y asociativo de los lugares que estaban disponibles en el espacio urbano.
que es la historia de la formación de las ciudades en Colombia y que empieza incluso mucho antes de la época de lo que hemos denominado violencia, pero que se hace evidente con lo que hemos denominado violencia en el 45, y que tiene que ver con una dicotomía que Gloria dice que no usa, pero que el Estado colombiano se ha usado, y es la dicotomía espacio urbano, ruralidades, para saber hacia dónde o cómo se construye una visión de desarrollo, y alejando todo lo que tiene que ver la ruralidad de la visión de desarrollo y centrándose en el espacio urbano como visión de desarrollo del país. Entonces, en esa medida, la gente empieza a llegar a las ciudades sin clasificar, sin hacer el juego de clasificar si son migrantes forzados, económicos. Ellos llegan a la ciudad porque efectivamente el campo no brinda las condiciones de desarrollo mínimas, y empiezan un copamiento de las periferias urbanas. Esos espacios han estado ahí disponibles por la misma forma en que se ha diseñado la planeación urbana en el país, y que tiene que ver con los lotes que aquí llamamos de engorde. Yo no sé eso cómo será traducido, y es unos espacios donde la gente que tiene acceso a capital deja ahí porque sabe que hay por ahí, pueden influir, no es que sepan, pueden influir en la planeación de las ciudades, y las dejan ahí para que se valoricen, pero no las vuelven a ver. O sea, eso está ahí solo para valorizarse. Esos son espacios disponibles y la gente entra ahí efectivamente para vivir. Es porque es el único espacio que está libre en la ciudad. Y ahí lo que hacen es efectivamente lo que decía Gloria, empezar a invadir, a construir ciudad y a formar todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los servicios que debe ofrecer el espacio urbano. Y esa lucha que se hace de manera conjunta lo que hace es efectivamente tejer unas condiciones de solidaridad y de integración entre ellos. Eso es la historia por lo menos de las tres grandes ciudades del país, que nosotros somos un país de ciudades, pero pues yo estudié lo que son Medellín, Bogotá y Cali, que son las tres grandes ciudades receptoras de población desplazada, y en esa búsqueda empiezan a construir una ciudad que la planeación ha denominado como paralela, en donde empiezan a formar unas condiciones de vida urbana que no distinguen quién viene forzado por la violencia y quién no. O sea, en últimas ahí esa separación no implica mucha, y lo que o ellos lo que han venido haciendo, nosotros en últimas, porque todos somos hijos de esa misma historia, lo que vienen haciendo es efectivamente cómo la lucha articula un conjunto de relaciones, y es la lucha lo que lo busca, o sea, la lucha por coexistir en ese espacio en términos de planeación, y ellos son los que ponen como el primer ladrillo en la ampliación del espacio urbano de las ciudades. Y esa construcción de la habitabilidad de la ciudad es lo que permite generar estrategias de interacción entre los que están ahí, que de alguna manera todos son recién llegados. El rollo, claro, ¿qué es lo que logran con eso de alguna manera? Y es buscar que el Estado se fije en ellos para efectivamente lograr la garantía de los recursos, pero el Estado no es tan generoso, porque efectivamente lo que busca siempre, como le decía Leila, es como el centro queda, y lo repetía Gloria, a los grandes productores de capital, ¿cierto? Y empieza a aislar, entonces da de a pocos. Eso nos da un segundo momento, una segunda cuestión, y es la gente empieza a llegar a donde vive la familia, los amigos, los vecinos y demás. O sea, por eso es que hay un conglomerado de gente que llega a los mismos sitios, pero en este punto ya no es tan chévere para los que llegaron antes, porque lo que hay es unos recursos escasos que de alguna manera tienen que compartir con los recién llegados. Entonces eso lo que empieza a visorar es un conjunto de disputas por el acceso a esos recursos. O sea, ya ahí yo te recibo, pero en mi casa un día.
¿cierto? Porque en últimas la pelea tiene que ver es cómo, si tenemos tan poco acceso a servicios, efectivamente vamos a compartirlos si llega más gente. Entonces eso hace que las relaciones sean tensas o no. No es que, y la población sigue llegando porque en este país no ha mermado en ningún momento el conflicto, tanto armado, social o político o económico, de tal manera que se frene la entrada de gente, tanto del campo a la ciudad como la de la ciudad, de los desposeídos del espacio urbano que pasan a ¿cómo es? Cuando salen de las relaciones de capital tienen que irse hacia las periferias como tal. Entonces empieza una competencia entre ellos donde se le pide a las personas que efectivamente si van a llegar, qué van a hacer por el barrio, cómo se van a surtir ese tipo de cosas en el barrio. E incluso el otro aquí se construye como aquel que no participó en la lucha, pero efectivamente está recibiendo los beneficios de esa lucha. Y lo que forma el Estado, que después se vuelve mucho más evidente con todo el reconocimiento del sujeto jurídico desplazado forzado, es una competencia entre pobres. Cómo compiten entre los pobres por obtener esos ciertos tipos de recursos. En los 90, finales de los 90, empieza la creación del sujeto jurídico desplazado forzado. Digo empieza porque esa reconstrucción no ha mermado, o sea, es una continua construcción de lo que es la política pública y que de alguna manera no, o sea, se tradujo en todas las políticas públicas de servicios que brinda el Estado. Toda la categorización que hace el Estado de priorización de beneficiarios en todos los sistemas obedece más o menos a este mismo asunto, que a su vez es de una lógica de damnificados por riesgo. Es decir, es una mirada de carácter Dios santo. Bueno, está bien. Entonces, de toda esa disputa por la priorización, lo que pone a la gente en una disputa de quién va primero y por qué en los servicios públicos. ¿Por qué si esta persona que tiene las mismas condiciones pues porque yo llegué también por la violencia, efectivamente me tocó luchar por esta ciudad, me tocó venir acá, las mismas condiciones, sin nada, tiene más acceso a los recursos y a los subsidios que yo? Y empieza a construirse una visión del otro que también está cargada con todo lo que hemos construido a partir de las identidades. Eso se traslada. Entonces el costeño es perezoso, el paisa es un vivo, o un para, o los dos, y eso todo entra, sí, claro, y uribista, entonces todo eso pasa por o sea, lo que decía Gloria de las maletas. Entonces todas las condiciones que vienen del conflicto armado se trasladan a la ciudad. Y hay un asunto que para mí fue súper claro, pues nosotros nos bañamos varias veces, o sea, el costeño se baña varias veces porque nosotros no tenemos problemas de agua, pero en la periferia el problema del agua es grave. Y en Bogotá sí que es cierto porque es costoso, o sea, el agua en Bogotá es costosísima. Entonces empiezan las disputas, por ejemplo, de yo te arriendo la pieza, pero no te puedes bañar sino una vez al día. Entonces, no, y es un asunto supremamente conflictivo porque el otro se está gastando más servicios de los que tendría que gastar. Y con agua fría, sí. Más allá de lo que hace el desplazado entonces es aprender. O sea, en el desplazamiento prolongado lo que existe son un conjunto de aprendizajes. Entonces, lo primero es que se vinculan con organizaciones sociales no necesariamente desplazados, ¿cierto? Y se vinculan a otros ritmos sociales y a otras disputas sociales que no tienen que ver con el desplazamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque hubo un primer momento, más o menos en los primeros años de la ley, en donde la población desplazada lo que quería era hacer asentamientos para desplazados también fijados en el sujeto. Es decir, ellos pensaban que si estaban confinados, pues les llegaba más fácil la ayuda del Estado y no tendrían que decir, mire, este es desplazado y este no. Eso se empieza a romper y ellos lo que hacen es tratar de efectivamente no solo reivindicarse cultural y socialmente, sino cómo
se insertan en una cultura urbana, que además no existe, porque las ciudades tienen múltiples culturas. Pero eso también es como, no es solo como yo mantengo mi cultura, que además es lo que más se le ha reivindicado a la población en situación de desplazamiento, la multiculturalidad, cómo llega a la ciudad, sino cómo eso me hago parte de esa cultura urbana. Y de ahí hay una lucha que me parece importantísima, y es que lo que realmente muestra el proceso de llegada de la población desplazada a la ciudad es las lógicas de la relegación urbana. O sea, eso se desnuda a partir del reconocimiento del desplazamiento forzado. Y eso tiene como ciertas ventajas. Lo primero es que efectivamente lo que les contaba ahorita, la política pública empieza a crear otros sujetos priorizados. Es decir, el vulnerable, el pobre extremo, a quien también tienen que llegar recursos allá. Y a partir de ahí juega en favor otra cosa. Y es que al ser la población desplazada, al ser un sujeto con especial protección, tiene acceso a ciertas sistemas jurídicos, acciones jurídicas y políticos que les permiten que les escuchen más fácil. Entonces lo que se empieza es a alimentar un conjunto de acciones, sobre todo judiciales, en donde se busca que se den los recursos a los que tiene que darles el Estado por el hecho de ser desplazados, y de eso lo que hace es beneficiarse el resto de la población que está ahí en la periferia. Y eso es lo que logra de nuevo más o menos reconstruir unas relaciones entre la población desplazada y aquella que no ha sido designada por sí misma o por el Estado como desplazada. Entonces, que haya llegado el agua a un barrio de Bogotá, ¿quién lo hizo? La población desplazada. ¿Quién se beneficia? El resto de los habitantes, que son los desposeídos que estaban ahí. Y eso abre nuevos caminos, porque lo que hace es que esa construcción del otro, del perezoso, el que viene con el conflicto y demás, pierde sentido, porque los beneficios urbanos son para el resto del mundo. Eso era lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Agripal y a Leila, por invitarnos. Bueno, lo que les quisiera presentar hoy tiene que ver con una idea general que hemos venido trabajando junto con Clara y con el movimiento Ríos Vivos en el escenario del desplazamiento por desarrollo y formas de despojo sin desplazamiento, que sin embargo no se puede separar de ese desplazamiento por desarrollo y por el conflicto, en el área de influencia de la hidroeléctrica Hidroituango, en Antioquia. Entonces aquí un poco lo que quisiera señalar y para tratar de conectar con algunas de las ideas sobre hospitalidad son tres aspectos. Entonces, un poco lo que hemos visto en lo que está ocurriendo con el movimiento Ríos Vivos y una serie de personas que son barequeros, campesinos y pescadores sometidos a diferentes formas de despojo sin desplazamiento y de desplazamiento por desarrollo después de haber sido en el pasado desplazados por el conflicto interno. Son dos grandes ideas que son las siguientes. La primera es de qué manera la idea misma del desplazamiento, la idea política, académica y jurídica, pierde capacidad explicativa para poder hablar de lo que implica los despojos complejos. Y en algunas ocasiones se convierte en una obligación violenta de traducción para las personas, es decir, un ejercicio. Lo que aparece como una forma de reconocimiento se convierte en ciertas instancias en una obligación a quienes han sido despojados y desplazados de manera intermitente y constante, en una obligación de traducción de sus vivencias en figuras jurídicas del desplazamiento que no, insisto, no dan cuenta de unas formas de despojo mucho más complejas. Y eso me lleva como a dos grandes preguntas. La primera voy a intentar responder, la segunda no va a poder. La primera es ¿qué significa permanecer para quienes han sido objeto de desplazamiento forzado? ¿Qué significa no ser, ya lo voy a explicar, qué significa no ser desplazado del lugar en donde están? ¿Qué significa permanecer para no sufrir el despojo después del despojo?
Y esto está conectado con una pregunta que sí está como abierta a todos nosotros, y es qué condiciones materiales y espaciales permiten hablar de hospitalidad cuando estamos hablando de desplazamientos tan complejos que se traducen en formas de despojo in situ o formas de despojo que no necesitan ya desplazar físicamente a nadie. Y se traducen en una serie de normalizaciones de unas violencias muy, muy complejas. Entonces, para poder dar lugar a esas preguntas, pues les voy a contar como 3 escenarios, que son escenarios que han enfrentado las personas de Ríos Vivos, pero también diferentes campesinos, barequeros y pescadores que han sido afectadas tanto por el conflicto como por el desplazamiento por desarrollo como por el despojo sin desplazamiento en el área de influencia de esta hidroeléctrica. Y aquí quisiera poner la idea de qué significa un poco, qué podría significar la hospitalidad frente a la necesidad de permanecer en un escenario muy complejo en el que tienen que reaccionar. Aquí me voy a limitar solo a 3 situaciones, tienen que reaccionar para sobrevivir y permanecer a 3 situaciones. La primera es la necesidad constante de reaccionar frente a la policía en zonas rurales y a la reconfiguración del espacio público en lo rural, a la plaza de lo público, en donde el despojo es el despojo de los espacios para el disenso. Segundo, ¿qué significa un poco estos escenarios de desplazamiento muy complejo de décadas cuando tienen que generar unas traducciones de los movimientos de resistencia para permanecer en el territorio frente a conocimientos técnicos? Específicamente, ¿qué significa para los desplazados tener que disputarse el alcance del conocimiento experto y técnico en materia de riesgo? Del riesgo que implica, de los riesgos y de los desastres físicos, ecológicos y sociales que implican estar cerca de una hidroeléctrica que ha sido en Colombia generalizadamente reconocida como un proyecto que tiene unos problemas asociados a desastres, a la posibilidad de un desastre masivo e incontrolable. Y en esta medida, ¿qué significa tener que volverse expertos en teorías del riesgo para poder permanecer en el territorio? Aquí quiero hablar un poco de lo que significaría el desplazamiento a distancia. Y al mismo tiempo quisiera poner, que se me ocurrió escuchándolas hablar, ¿qué significaría entonces esa hospitalidad a distancia frente a esas disputas y esas traducciones violentas a las que se ven obligadas las personas que quieren permanecer en el territorio? Y tercero es el punto frente a la muerte, ¿qué significa la resignificación de la permanencia en el territorio en un escenario en el cual las personas que quieren permanecer tienen que enfrentarse constantemente con los conocimientos técnicos y jurídicos con relación a las búsquedas de los desaparecidos y a la imposibilidad de encontrar a los desaparecidos por consecuencia de los inundamientos generados por la hidroeléctrica? ¿A qué voy con esto? Y es como hay 3 espacios que ya los voy a contar, en donde entonces, en el primero, que es con la policía, la presencia rural de policía, como les toca luchar con continuar haciendo un disenso que es modificado en un escenario en donde el disenso de estas poblaciones se convierte en un tema de seguridad y por tanto son convertidos en enemigos, todo lo contrario un poco a lo que planteabas como la hospitalidad. Segundo, que implica disputarse el riesgo en términos científicos para personas en una situación de precariedad muy compleja. Y tercero, que eso significa reapropiar la muerte para la vida en escenarios en donde se tienen que disputar el conocimiento estatal sobre de georreferenciación, por ejemplo, para poder disputarse los entierros o los lugares en donde están los desaparecidos. Entonces, los 3 escenarios son los siguientes. El primero es un escenario en el 2013, que es cuando empieza, pues formalmente parte de la discusión alrededor de la violencia de la represa de Hidroituango. Esto ocurre en una pequeña localidad que se llama Toledo, y es un lugar en donde una vía de tercera categoría, una pequeña vía rural, es ocupada por campesinos, barequeros y pescadores que están cuestionando los efectos del llenado de la represa. Y son sorprendidos por primera vez en su vida, porque no los conocía, por lo que ellos van a denominar los robots, que va a ser el SMAT. Y es cuando empieza la presencia rural
de la fuerza antidisturbios y que hoy ha sido tan problemática en la historia actual de las protestas. Entonces, ¿cómo aparece el SMAT? Y el SMAT termina creando la necesidad de su propia presencia en la medida en que se trata de una vida terciaria que nadie usa, pero el SMAT termina construyendo la necesidad del enemigo en los campesinos para poder generar la necesidad de crear el espacio público y luego crea la alteración del espacio público que demanda su propia presencia y que termina siendo la manera en que hace visible al Estado frente a este disenso en donde era absolutamente innecesario. Y cómo desde aquí aparece una construcción del desplazado como enemigo, y esto se hace a través de un despojo de los lugares que pueden constituir la plaza pública. En la ruralidad colombiana rara vez la plaza pública es la plaza del pueblo. Normalmente son riberas de ríos, carreteras, etc. Entonces el primero, una reconfiguración y una retraducción violenta que le exige a quienes han sido objeto de múltiples formas de desplazamiento y despojo sin desplazamiento, de tener que, para permanecer en su territorio, luchar por la plaza pública y luchar contra una configuración policiva del disenso como una cuestión de inseguridad y de seguridad. Segundo, la cuestión del riesgo. Y es la disputa de estas personas, una disputa que es disputarse desde la producción de conocimiento local y campesino, la idea de qué significa estar en riesgo frente a una represa que puede romperse en cualquier momento. Y esto implica entonces unos desplazamientos que son otros desplazamientos, y los desplazamientos al centro, a Bogotá, para poder cuestionar, para poder visibilizarse frente a la Unidad Nacional de Riesgo. Con la idea de poder debatir la construcción de lo que es o no un territorio en alerta, es decir, un territorio que está o que no está, de acuerdo con los supuestos conocimientos técnicos, en peligro frente a una posible ruptura de la represa. Entonces vemos aquí hay un desplazamiento a distancia, en donde hay una reconstrucción del territorio físico, en donde viven personas que han sido desplazadas, pero también cientos de personas que viven en refugios, en donde es el gobierno de las alertas, de los expertos del riesgo, los que terminan decidiendo cómo son los movimientos, los desplazamientos intrarurales de quienes están en una situación, bajo una situación de alerta frente a la posible ruptura de la hidroeléctrica. Esta es otra forma muy compleja de desplazamiento y de relacionamiento entre quienes viven en esta área, que excede y rompe cualquier configuración o cualquier aproximación desde la idea de desplazamiento forzado, tradicional y sobre todo jurídico. Esto implica además una reconfiguración identitaria de quienes están en la resistencia por la permanencia del territorio, que les implica la generación de unos nuevos saberes para poder permanecer en el territorio. Primero tienen que anticipar los desplazamientos. El desplazamiento se vuelve parte de la cotidianidad. Entonces, el saber de cómo anticiparse a nuevos desplazamientos frente a cómo es la política del riesgo y el manejo de la política del riesgo de acuerdo a los intereses de reconfiguración productivos, del área de incidencia de la hidroeléctrica, termina atravesando la cotidianidad del desplazamiento. Segundo, la normalización de la emergencia. Cómo la emergencia, la idea de la crisis, termina gobernando la cotidianidad de nuevo de quienes están luchando por permanecer en el territorio. Y tercero, una preparación constante, identitaria, material, socioecológica, prepararse para lo irreversible. Es decir, es la conciencia de quienes fueron desplazados y quieren permanecer, de que tienen que prepararse en términos de modos de vida, de supervivencia material, política, cultural, para lo irreversible, es decir, para una modificación de los usos del suelo que van a implicar unos cambios irremediables, que no van a tener vuelta atrás, en donde aparece una figura que es el desplazado in situ, es decir, incluso personas que nunca fueron desplazadas de su lugar, pero que el lugar en donde están no es el mismo en términos de ubicación geográfica, pero su configuración material es otra. Entonces es una lucha por permanecer en un territorio en donde han sido desplazados de su propio territorio, incluso a pesar de no haberse movilizado espacial en términos geográficos, desplazado geográficamente de donde están. Y por último entonces, y con esto ya termino, pues viene esta complejidad del desplazamiento que abre unas preguntas muy complejas frente a estas hospitalidades a distancia o estas formas de generar despojos a distancia, que es la de la disputa por los espacios públicos que estas comunidades consideran existen en las riberas de los ríos,
y cementerios que fueron inundados para generar las represas. Entonces aquí viene una reconfiguración de la idea de la muerte y una reconfiguración de lo que ellos han llamado como la adopción de NNs, adopción de personas que bajaban por el río en la época de la violencia del conflicto, que eran adoptados por muchos de estos barequeros y pesqueros y que empezaron a generar unos espacios de creación de lo público en las riberas de los ríos, precisamente alrededor de una idea solidaria de adopción de otros muertos que nunca van a ser identificados y que luego son removidos por las empresas que son parte de la hidroeléctrica, removidos para desaparecerlos, que esto es una forma de espacialización que desterritorializa la muerte. Entonces se trata de grupos que son desplazados, que siguen de todas maneras en un lugar y quieren permanecer, pero en donde la lucha por la permanencia en el territorio está atravesada por un reto frente a esta apropiación de la muerte en contra de una desterritorialización perversa y material que ha implicado como la remoción de restos que hacen imposible su identificación en el futuro. Entonces estas dos cosas creo que muestran un poco la capacidad explicativa de las nociones tradicionales de desplazamiento que implican como una sofisticación más fuerte para poder describir estas formas continuas y normalizadas de despojo, incluso de despojo in situ, y que abre otras preguntas de cuáles son las condiciones materiales y políticas de la hospitalidad en estos escenarios tan complejos. ¿Qué significa? ¿Qué condiciones materiales hay para poder hablar de hospitalidad? Donde yo pensaría más, no sé si esto es descabellado, estoy pensando mucho más en la idea de qué significa la hospitalidad técnica. Es decir, qué significa abrir los espacios para podernos disputar el lugar del conocimiento local para resistir configuraciones alegadamente, que son abiertamente políticas, alegadamente expertas y neutrales frente a qué significa el riesgo como un instrumento de gobernanza que reproduce el desplazamiento. Entonces ya aquí con eso termino. Muchas gracias.